¿Qué tal, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Bueno, los quiero dar la premisa de esta nueva serie que estamos generando que se llama Control Talks. Y lo primero que les quiero contar es que no me encuentro ni en México. Estoy en Colombia, específicamente en Medellín. Y como podrán ver, estamos en un estudio de grabación en donde estamos, la verdad, muy profesionales. La verdad es que nunca había hecho, de todos los 245 episodios que llevo en Transpodcast, un episodio con tanta producción. Y nos encontramos en Medellín, Colombia, porque me vine hasta acá, porque la verdad es que estoy impresionado de una empresa que se llama Control T. Y el día de hoy vamos a platicar con el CEO y fundador de la empresa, Esteban Villa. Y vamos a platicar acerca de tecnología, de logística, de seguridad, de cómo un ecosistema de tecnología y de datos le puede ayudar a una flotilla de empresa de transporte, pero también le puede ayudar a una empresa que embarca pues carga y también le puede ayudar a un logístico. Y por eso el día de hoy tengo aquí al lado de mí a un buen amigo que la verdad me ha hecho una excelente bienvenida, Esteban Villa. Gracias por estar aquí y por invitarme a esta serie que estás generando con tu equipo de marketing que se llama Control Talks. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, Clemente. Pues primero, bienvenido a Colombia, bienvenido a Medellín. Qué bueno que estés acá. Muchas gracias por tu presencia. Eres, como tú dices, un gran amigo que nos ha cruzado la vida y bueno, qué bueno poderte hablar de un poquito de Control T. Se va a poner muy buena la plática hoy, te lo juro que se va a poner muy buena. Mira, vamos a empezar hablando un poquito acerca de lo que tú consideras que son tus pasiones en la vida. Yo sé que te gusta mucho hablar del negocio, te gusta hablar mucho de la tecnología. Nos hemos visto 3-4 veces, nos conocimos en Guadalajara en Expo Transporte, pero tú sabes luego cuando con una persona haces química, sí. Y hay una cosa que luego los mexicanos y los colombianos no podemos dejar a un lado, que es el fútbol. Sí. Platícame de tu pasión con el Deportivo Independiente Medellín. Esa pasión, hombre, Clemente, nació de mi padre. Yo creo que por allá en el año 1993 me llevaba a fútbol. Ese año teníamos, no sé, algo así como 35 años sin quedar campeones. Fuimos campeones por 5 minutos, otra historia para otro podcast, pero de fútbol. Muy bien. Donde habían 2 partidos en simultánea, se acabó el partido en Medellín contra Nacional, clásico local. Medellín ganó el partido, se coronó campeón, y en simultánea en Barranquilla estaban jugando Junior y América de Cali. Ok. En ese momento, en esos 5 minutos de desfase entre los 2 partidos, dimos la vuelta olímpica, hicimos todo y el Junior de Barranquilla hizo un gol y el Medellín quedó de subcampeón del torneo. No. Pero la pasión, el amor y todo lo que eso significó para mí, pues hizo que el amor floreciera. El Medellín es un equipo... No es el más campeón, realmente no es un equipo muy glorificado, apenas hoy en día tenemos 6 estrellas, pero es un equipo de tradición familiar, de abuelo, padre, hijos, nietos, etc. O sea, es un equipo que brinda esa pasión de generación en generación. Oye, y tengo entendido en las pláticas que hemos tenido que también de esa herencia de tu padre empezó también el amor a emprender y a hacer negocios. Cuéntanos, ¿de dónde nace esa vena? Yo creo que la vena nace desde que yo era chiquito. Mi padre siempre me inculcó a generar mis propios ingresos, entonces le embetunaba los zapatos para ir al trabajo y me daba plata, le lavaba el auto y me daba dinero. En Navidad tenía con mi hermana una tienda de manualidades y le vendíamos manualidades a mis tíos, a mi familia. Cuando nos reuníamos en la familia, preparábamos todas las vacaciones las manualidades y las vendíamos a todos los familiares. Siempre me acostumbré a tener mi propio dinero. Entonces, cuando él tuvo la oportunidad de ser emprendedor y tener su empresa, yo empecé a trabajar con él, pero siempre con la visión de que quería hacer algo diferente, que quería primero tener mi propio camino, pero de alguna manera quería demostrarle al mundo que podíamos hacer cosas muy diferentes para el sector de transporte, hacer cosas totalmente innovadoras y no simplemente cosas como que eran de tendencia, sino disruptivas, hacer cosas disruptivas. Y así nació Control T, nació como una iniciativa propia de hacer cosas diferentes a lo que la empresa de mi padre hacía. ¿Cuál es tu formación? ¿Qué estudiaste?
Yo soy ingeniero administrador de aquí de la Universidad Nacional de Medellín y me especialicé en logística integral en la Universidad de Medellín. Logística, entonces ya traías la idea de entrarle a este Sí, a tema. mí me encantan los camiones, las unidades, y la logística, los centros de distribución, los procesos de carga, descarga, las eficiencias, todo eso me encanta. Y la tecnología, mucho más, pero aplicada a la logística. Esa es mi segunda gran pasión, después del fútbol. A ver, entonces tú encuentras en el emprendimiento algunas, les llaman ahora pains o áreas de oportunidad, en donde a través de la tecnología puedes ayudar a generar una gestión de flota, pero luego, y ya lo hemos platicado muchas veces, nos quedamos bien cortos en esa descripción. Y yo quisiera que en este podcast, en este Control Talk, nos explicaras bien qué es el producto que tú tienes, qué es Control T, porque luego en el mundo de la tecnología hay muchos farsantes, le voy a llamar así, Sí. en donde encuentras que nada más es la telemetría, que nada más es el monitoreo activo. Y cuando me senté contigo por primera vez, me costó mucho trabajo entenderlo. Yo como, ceno y desayuno, transporte, tecnología, y me costó trabajo entender exactamente qué es lo que hacen ustedes, porque sí es algo disruptivo. No es una torre de control normal, es decir, a través de unos datos te puede dar mucha información predictiva, pero platícanos un poquito más a fondo qué es lo que encuentra una persona cuando empieza a operar este tipo de servicios. Te voy a platicar cómo nació la oportunidad. La oportunidad nació porque evidentemente mi padre tenía una empresa de telemetría de monitoreo de GPS para las unidades, pero cuando íbamos a una empresa de transporte, podían haber líneas de transporte con flotas propias y líneas de transporte con flotas tercerizadas. O en la misma línea de transporte habían unas unidades con un GPS, otras con otro GPS, y se dificultaba mucho hacer el monitoreo. Adicional, había un concepto, hay un concepto que difiere entre el monitoreo de unidad y el monitoreo de la operación. Uh-huh. Entonces, nosotros empezamos a incorporar el monitoreo de la operación a través del monitoreo de los viajes. Entonces, una unidad le presta servicio de transportes a un shipper, a un embarcador, y manda la unidad a cargar, hace el tránsito y descarga la unidad. Ahí muere la operación. Uh-huh. Obviamente, si hay múltiples puntos de carga, descarga, etcétera, pero vamos con lo simple. Un punto de carga, un punto de descarga. Aquí cargó, tránsito y descargo. Entonces, cuando una línea de transporte quería darle visibilidad a su empresa, a su shipper, le daba acceso a la unidad, al monitoreo de la unidad. Lo que le llaman una cuenta espejo. Lo que llaman en México una cuenta espejo. Entonces, eso tiene varias connotaciones. Lo primero es que tienes que estar jugando entre que la habilitaste en un horario y le vas a permitir verla al shipper en otro horario. Suponte que en 2 días le quitas la visibilidad, pero si la operación termina en un día, le vas a seguir dando visibilidad al shipper durante un día adicional de la unidad que ya le puede estar prestando servicio a otro cliente. Uh-huh. Ahí tienes que andar pendiente de quitarle el acceso a la cuenta de espejo. Correcto. O pasa lo contrario. Resulta que le di acceso un día, pero el embarque duró 3 días. Uh-huh. Y mi cliente o el cliente de la línea de transporte perdió la visibilidad al primer día y quiere saber dónde está la unidad en el tercer día. Entonces, digamos que Control T se convirtió en esa cuenta espejo entre la línea de transportes y los shippers, porque al final del ejercicio nosotros le damos la visibilidad entre que nace el embarque y muere el embarque. Cuando muere el embarque, dure un día, dure 8 horas, dure 4 horas, dure 1 hora, dure una semana, va a tener la visibilidad. Entonces, con eso quitamos el proceso de quite, ponga, programe, cuánto tiempo, casi que procesos manuales, operativos de personales en un centro de monitoreo. Primero, ese concepto lo quitamos y lo abolimos con una tecnología como la de Control T. Lo segundo que vimos es que las empresas de transporte o las líneas de transporte tienen áreas de monitoreo, pero están muy enfocadas al monitoreo de la telemetría, al monitoreo de las variables del motor, al monitoreo de la velocidad. Que sienten que es un Fórmula 1, ¿no? O sea, te lo venden así, que puedes saber la presión de las llantas, que puedes saber muchas cosas físicas. Y al final terminan en lo más básico, la ubicación, dónde está la unidad. Uh-huh, sí. Entonces, lo que nosotros encontramos es que si nosotros combinábamos esa información del monitoreo del embarque con la información
cuál era mi cita de cargue, mi cita de descargue, mi tiempo estimado de cargue, mi tiempo estimado de descargue, la ruta por la que tenía que transitar, podíamos darle inteligencia a esa información. Entonces, empezamos a cruzar datos entre lo que nos generan los GPS, la planeación del embarque y el monitoreo como tal del mismo. Y en ese sentido empezamos a generar la información de valor para que las áreas de monitoreo o las áreas logísticas, a las áreas comerciales pudieran anticiparse si iba a llegar tarde la unidad, anticiparse si se estaba demorando mucho el cargue o el descargue, mejorar las eficiencias, mejorar la productividad, y llenamos el sistema de una inteligencia que pudiera devolverle, a partir de los datos, pudiera devolverle información de valor para la toma de decisiones. Eso es el segundo impacto que tuvimos con la tecnología. Y el tercer impacto es que las áreas de monitoreo tenían su ERP de transportes o su TMS, tenían sus plataformas de monitoreo y también tenían los celulares para llamar a los operadores. Y lo que hicimos nosotros fue integrar todo eso en una única tecnología. Entonces una línea de transporte o un shipper o un 3PL pueden tener un solo tablero de control, la planeación, las alertas, la ubicación, toda la gestión de llamadas, toda la bitácora de llamadas y de gestiones que se hagan con los operadores en una sola plataforma. Y eso, pues, obviamente ya con todo el tema de inteligencia artificial, hoy en día hay muchas de esas cosas que lo hacen inclusive agentes automáticos generando la información a esas empresas de transporte o a esas shippers o al cliente de control T como tal. Oye, platicabas eso que me interesa mucho, que es el tema de cómo comunicarte con el operador, y hablabas de una tecnología LLM, ¿estoy correcto? Sí. Que, a ver, platícales. Es que esto es una masterclass de temas de tecnología y de LogTech. Entonces, yo aprendo mucho cuando platico contigo. ¿Qué es un LLM y cómo se usa para comunicarte con el operador? Bueno, lenguaje natural inteligencia artificial hay muchas. El LLM es básicamente crear un lenguaje muy natural, con simular lo que hace un humano, una relación humano-humano, y esto es máquina con humano. Entonces uno, a través de modelos LLM, entrena esas máquinas para que se comporten como humanos. ¿Listo? Te platicaba esta mañana que nuestra primera experiencia fue montar un LLM donde un chinomático, un operador robotizado, hablaba con los operadores. Pero eso la felicidad nos duró una semana, porque al día 7 los operadores ya no contestaban o colgaban las llamadas, porque siempre hablaba la misma voz, siempre hablaba el mismo humano, que había detrás una máquina, obviamente, pero era voz de humano, pero siempre era el mismo. Entonces siempre hablaba Esteban. Ya el operador no quería hablar más con Esteban. Entonces lo que nosotros pensamos, ¿qué tenemos que hacer para acercarnos al operador? ¿Cómo le damos la vuelta para que el operador levante el teléfono, conteste la llamada, hable con ese humano? Y lo que entendimos es que había que simular lo que realmente es un centro de monitoreo, y que básicamente es un call center, obviamente con una responsabilidad de seguridad, de monitorear el embarque o la logística, pero emular lo que es un call center. Y en un call center tú te encuentras mujeres, te encuentras hombres, te encuentras jóvenes, te encuentras personas maduras, te encuentras personalidades. Entonces está el que le gusta el fútbol, está el que no le gusta hablar de fútbol sino de novelas, está el que le gusta hablar, no sé, ponerle conversación al operador. Entonces empezamos a crear personalidades y hoy en día seguimos creando personalidades para poder emular lo que es realmente un centro de monitoreo. Y hoy tenemos, digamos que podemos llamarlo así, un ejército de operadores virtuales o de agentes virtuales que están llamando al operador. Entonces al operador ya no lo llama Esteban, sino que lo llama Pedro, María, Juan, Tania, Charlie, Gabriela, etcétera. Lo llaman diferentes personas, y como es un lenguaje natural, entonces el operador puede inclusive entablar una conversación con esa persona sin salirse obviamente del objetivo de la llamada, porque también hay un tema de costos asociados a esa tecnología. Claro. Entonces tratamos de que las conversaciones sean muy concretas, de máximo 2 minutos, pero que el operador se sienta en la libertad de estar hablando como si estuviera hablando con un compañero de trabajo de la línea de transportes para la cual trabaja. Oye, y toda esta información de interacción entre el robot y el operador, te genera mucha data. Sí. ¿Qué puedes hacer con toda esa data? Bueno, entonces, hay dos tipos de data no estructurada y data estructurada. Entonces, el hecho de conversar, esto que estamos haciendo nosotros, es data no estructurada. Por supuesto. Pero es mucha paja, pero tiene sus datos. Claro, entonces, exactamente. Entonces, dentro de esta conversación hay datas
que la LML, la inteligencia artificial, va capturando y la convierte en data estructurada. Entonces el operador puede decir, estoy aquí, no sé, descargando en tal parte, o estoy aquí detenido en, no sé, en tráfico en la vía, hay no sé, una manifestación, la caseta, no sé, hacia Querétaro está cerrada. Toda esa información, la inteligencia artificial la captura y la convierte en data estructurada, la puede convertir en dashboard, la puede convertir en alertas, la puede convertir en data de valor que vaya alimentando otra data, y esos modelos alimentan, o esa información alimentan otros modelos que llamamos Machine Learning, donde va aprendiendo de todos esos datos y el mismo sistema va tomando o va aprendiendo a tomar decisiones también por sí solo. Oye, a ver, platicábamos del tema de seguridad, estamos en Colombia y me decías que han habido acciones o mejores prácticas, como le llaman en Estados Unidos, para empezar a minorar la incidencia de inseguridad en las carreteras de Colombia. En México estamos haciendo un esfuerzo muy grande. La crisis de inseguridad carretera en México nunca había sido así. Yo recuerdo, tengo 35 años en el mundo del transporte, se robaban un camión y el camión aparecía vacío. Al operador realmente lo habían tenido cautivo, secuestrado, si le quieres llamar, 1 o 2 horas. Lo trataban muy bien. Hoy son historias de terror. No aparece el operador a veces. Son muy violentas. A veces no aparece el camión. La carga obviamente nunca, porque van sobre la carga. Hay veces que se roban camiones vacíos, es decir, quiere decir que también hay un negocio de tractopartes. Nunca habíamos visto una normalización. Esto da para otro podcast, ¿eh? O sea, sí. Hablar de la inseguridad en las carreteras da para otro podcast. En México tenemos esa crisis de inseguridad fuertísima y de hecho el día de mañana vamos a hacer con tu equipo un webinar hablando de inseguridad en las carreteras. Vamos a tener un buen amigo que es Miguel López Fiesco, que es un tipo que le sabe muy bien a los datos. Y la crisis de inseguridad en México es muy sentida, muy violenta. Se están haciendo algunos trabajos hoy por hoy como la estrategia Balaam y muchas otras. El webinar de mañana también es una idea de poder esquematizar cómo la inseguridad la podemos bajar a un tema de tecnología y empezarle a pegar. El caso de Colombia, y es a donde yo quiero llegar, el caso de Colombia es como de aprendizaje para nosotros en muchos sentidos. Tú ya obviamente has aplicado más Control T en Colombia que en México. En México sí. Ya se comercializa desde hace algunos años, pero obviamente pues, su mercado natural es aquí en Colombia. Ha sido de la mano con el tema de cómo ha reducido los índices de inseguridad en las carreteras junto con la implementación de la solución. En ese sentido, cuéntanos qué están haciendo, cuáles son las mejores prácticas y qué es lo que le serviría a México dentro de tu perspectiva para mejorar y aminorar el tema de la inseguridad. Bueno, yo pienso que para contestar esa pregunta tengo que poner un contexto histórico, ¿no? Adelante. En los años 90, Colombia estaba viviendo una crisis, digamos, geopolítica, porque el narcotráfico permeó las diferentes ciudades del país y básicamente los narcos dominaban políticamente cada ciudad. En Bogotá estaba alias el Mexicano, que también ahora hacía parte del cartel de Medellín, pero dominaba toda la zona de Bogotá. Y al final había guerras entre carteles, pero predominaba el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Esos eran los dos carteles más poderosos. Y permearon la política nacional. Entonces permearon a nivel de ministros, a nivel de entidades estatales, y a nivel inclusive de presidente. No va a nombrar aquí políticos, pero hay un presidente que fue catapultado por uno de los cárteles. Entonces, pero eso trascendía a la carretera, eso trascendía a lo que estaba pasando en los camiones. Y somos un país históricamente de transporte terrestre por carretera. Aquí muy pocos trenes, aquí no hay ríos internos, hay un solo río que es el río Magdalena, llega hasta cierta parte del país, llega a Barranquilla, es un río medio navegable, no son de grandes barcos. O sea, pero no hay transporte fluvial. Es transporte fluvial, pero entonces eso es el 0,001% y en esa época mucho menos. Entonces predominaba el transporte de carga. Pero los narcos
utilizaban los transportes de carga para, evidentemente, sacar la droga hacia los puertos y hacia países como Ecuador y Venezuela y hacer pues como toda su logística de exportación de la droga. Entonces, habían el fenómeno de contaminación de la carga. Cuando hablo de contaminación de la carga, hablo de que meten sus paquetes de droga dentro de unas cargas legales. También estaba el tema donde, de orden público. Cuando hablamos de orden público, habían guerrillas que todavía perduran y existen en Colombia, y lo que hacían las guerrillas era incendiar vehículos, unidades, secuestrar los operadores y hacer todo vandalismo en la carretera. En lo que nosotros le llamamos narcobloqueos. Puros narcobloqueos, porque la guerrilla básicamente es un otro actor narcotraficante que está más enfocado o en las zonas rurales, protegiendo los cultivos de la droga, sacando la droga de la selva y llevándola a centros de producción donde ya los narcos comercializadores, cárteles, se encargan de llevarla a todas partes del mundo. Entonces la guerrilla hacía parte de ese proceso. Entonces también entraron lo que llaman los paramilitares, que es otro grupo histórico donde se enfrentaron a las guerrillas. Entonces imagínate el conflicto: guerrilla, narcos y paramilitares, más delincuencia común. Vivía en los cascos urbanos, inclusive todavía puede pasar, los barrios o las colonias estaban con fronteras invisibles. Aquí mandan unas personas, aquí mandan otros grupos, y en Medellín podía haber dentro de tal comuna o tal barrio un grupo que predominaba, y si querías entregar mercancía en ese lugar tenías que pagarle a esos grupos o también te vandalizaban y te robaban el vehículo. Entonces había demasiada delincuencia. Me suena demasiado familiar. Y también la policía estaba permeada por todos esos grupos, hay que decirlo, en esa época. Entonces lo que primero pasó es que los empresarios, las líneas de transporte se empezaron a agrupar. Fue lo primero que pasó en Colombia. ¿Cómo nos protegemos entre sí? Agrupémonos y empecemos a generar caravanas o convoys. Mandemos, no sé, Medellín, Cartagena o Bogotá, Cartagena, mandemos 50 unidades juntas, escoltadas por el ejército, escoltadas por seguridad privada y protegiéndose entre sí, entre todos ellos. Que es exactamente lo que están haciendo en México con esta estrategia que no funciona, que se llama Balam, que era mandar escalonadamente a la Guardia Nacional junto con convoys de la carga. Lo hicieron una semana y luego ya no funcionó. Pero bueno, en Colombia sí funcionó y de alguna manera ayudó a que se pudiera transportar la mercancía dentro del territorio nacional. Entonces, tampoco Colombia es que tenga muchas vías nacionales. Medellín, Cartagena en esa época había una sola vía, no había más. Había un derrumbe, un accidente, alguna cosa, y se bloqueaba la carretera Medellín-Cartagena. No había más tránsito. Entonces, sí ayudó porque sí era la única vía de tránsito y era una vía de alto problemas de orden público y de alto robo de vehículos. Lo otro que pasó fue la implementación de protocolos de seguridad. Las empresas de transporte empezaron a tener personas de seguridad en sus compañías, empezaron con el tema del monitoreo. Yo creo que Colombia fue el país pionero en temas de centros de monitoreo con visión y función de seguridad, donde programábamos el sistema para que cada 2 horas, cada 3 horas llamaban a los conductores y les preguntaban su ubicación. Si no contestaban, había un protocolo como segunda medida. La tercera medida fue exigir que todas las unidades tuvieran GPS. Todas las unidades, propias, tercerizadas, hombres camión, etcétera, tenían que tener un GPS instalado en las unidades. No salía, no había monitoreo de embarques, sino había un GPS. Y lo tercero fue empezar a aliarse también positivamente con las autoridades colombianas. Entonces la Policía Nacional creó un grupo especializado de tránsito y transporte. Hoy en día se llama Ristra, y también frentes de seguridad empresarial, que son las entidades públicas y ya también hay, privadas, y ya también hay públicas que buscan establecer buenas prácticas, establecer protocolos, establecer alianzas, establecer, capacitaciones desde el punto de vista preventivo. Y algo súper importante es que dentro del territorio colombiano, pues cada uno de los ciudadanos estamos identificados con un ID, con una cédula. Yo tengo mi número,
cualquier ciudadano colombiano tiene su número. Y ese número registra si tengo un antecedente penal, si estoy demandado por cualquier situación, si tengo la licencia de conducción vigente, si estoy reportado en alguna central no sé, de la lista Clinton, que es la OFAC, para temas de lavado de activos, de drogas, en fin. Si hago parte de algún grupo guerrillero, paramilitar, narcotraficante, todo eso queda registrado bajo mi número de cédula. Entonces se empezaron a crear sistemas donde esa cédula, tú la consultas, te aparecen 20 bases de datos y tú empiezas también a filtrar de manera preventiva las unidades, los operadores. Y a las unidades, algo que me pareció, tú dices, tiene sentido, pero al principio generó un gran impacto, es que le pusieron en la puerta del operador, en la del pasajero y en el techo le exigían poner un sticker grande reflectivo con la placa de la unidad. Lo que nosotros le llamamos balizado. Entonces, si viene el helicóptero, vas a ver la placa desde arriba. Si lo vas a ver desde un lado, vas a ver la placa. Entonces, la placa de la unidad siempre va a estar visible por toda parte en un tamaño grande y eso también ayudó a la identificación, a la búsqueda de los vehículos, a evitar el gemeleo también de las unidades, porque esa era otra modalidad de robo. Ponías un Kenworth 800 rojo, le cambiabas la placa y resulta que ese era el vehículo que se iba a robar la mercancía. Y entraba a cargar a un shipper, a una mercancía, entraba perfectamente porque era la placa, el mismo tipo de vehículo, todo. Se salía la mercancía y a las 2 o 3 horas llegaba el carro real. El real. O sea, clonaban unidades para poderlas cargar con mercancía y se la robaban. Y se la robaban. O sea, robos, tú dices. Bueno, en México han habido estas clonaciones de unidades para otras cuestiones que también son de inseguridad, que es, por ejemplo, el tráfico de migrantes. O sea, una empresa grande, no voy a decir nombres, obviamente, la brandean, o sea, la clonan, sí. y le suben migrantes, y pues los guardias nacionales piensan que están cargados con carga y realmente traen personas. O sea, cosas tan sugerentes como esas. Pero interesantísimo eso que generaron, que el balizado sí funcionara de alguna u otra manera. En México tratamos de hacer que el balizado fuera una norma hace poco y no se logró. O sea, aquí logran que el transportista implemente las políticas de seguridad y lo acatan. Sí. Eso es lo realmente interesante de este tema. Claro, y me hiciste una pregunta que quería ya llegar a ella y es, ¿y cuál es el papel de la tecnología en todo ese proceso? Entonces, el papel de la tecnología es un tema de cómo se empezó a proliferar el tema de transporte de muchos datos. Entonces, habían datos en casetas de peaje, datos en los GPS, datos en los ERPs o TMS de los clientes, datos en las aplicaciones móviles. No sé, llevabas un contenedor y tenías un sello satelital que bloqueaba la puerta del contenedor, tenías GPS escondidos en la carga, o sea, datos por toda parte, pero todo disperso. Un dato por aquí, otro, tenías un centro de monitoreo, una persona, un monitorista, tenía 10 páginas abiertas, 10 pantallas abiertas. Al final del ejercicio, cuando empezaron a ocurrir los siniestros, los hurtos, los robos, pues el monitorista no tenía la capacidad de tener una analítica humana de 10 pantallas de saber qué estaba ocurriendo. Entonces, se le iban los datos. Se le iban los datos, se perdían, porque al final se volvían era más de consulta que realmente de una proactividad, una gestión efectiva en el momento. Entonces, con toda esa iniciativa nació Control T. ¿Cómo fue tu versión 1.0 y en qué año fue? La versión 1.0, nosotros empezamos con esta iniciativa en el año 2016. Okay. Y mi versión 1.0 fue, lo recuerdo muy bien, octubre del 2018. Y fue todo un fracaso. O sea, tardaste 2 años desarrollando. Desde la idea. O sea, 2016 fue la idea. Sí. La proyectamos, la rayamos, la socializamos con clientes, etc. Y entre que nació la idea, la necesidad, lo diagramas, tú contratas al equipo de desarrollo y todo eso, pasaron 2 años. Hasta sacar tu producto mínimo viable en el año 2018, en octubre. Tuvo mucha expectativa, la verdad. Sin querer queriendo, yo recuerdo que en octubre del 2018 salimos con 6, 7 clientes que desde la idea
me dijeron voy con usted, pero fue tanto el volumen de datos que la aplicación colapsó. O sea, literal, la aplicación colapsó. No estábamos preparados para recibir tanta información. Fue una lección aprendida porque, digamos que yo no soy programador de software, había contratado un equipo de software, pero nunca dimensionamos que por esa aplicación iba a transitar tantos datos, y al final colapsó. Relanzamos la aplicación, el 2019, fueron 2-3 meses de refactoring de la aplicación, lanzamos la aplicación y ya ahí, desde el 2019 entró pandemia también, eso nos puntualizó los clientes nos empezaron a contratar más y al final del ejercicio hoy somos una empresa que por nuestra plataforma pasan 90 millones de datos por hora más o menos. Es una cantidad exorbitante de información que hoy en día inclusive utilizamos para todos esos modelos predictivos, para todos esos modelos reactivos, para anticiparnos a las situaciones, para decir una línea de transporte, mire, le van a robar, o cómo son los hábitos de conducción de este operador, o mire cuánto está el impacto de la huella de carbono, temas de seguridad vial, temas de seguridad de la carga. Entonces ya se volvió, y ahí fue donde nació el concepto de torre de control, porque primero era una solución muy enfocada a la seguridad, full seguridad. Pero hoy esta solución se volvió una solución 360 grados porque yo la puedo utilizar para temas de logísticos, puedo calcular el ETA, si va a llegar tarde, si no va a llegar a tiempo, si me estoy demorando cargando o descargando la mercancía, la puedo utilizar para que no me roben la carga, la puedo utilizar para evitar siniestros viales, seguridad de la vida del operador, la puedo utilizar como cuenta espejo automatizada para las líneas de transportes para que le dé a los shippers y automáticamente el sistema activa y desactiva los viajes para que los embarcadores puedan ver los viajes. La puedo utilizar como herramienta de visibilidad logística y está muy apificada, es decir, cada uno de nuestros componentes puede conectarse vía API con cualquier solución. Tú quieres poner en tu portal como línea de transporte, no sé, el estado de mi carga, tipo el retail más famoso del mundo, tipo dónde está mi carga, pones tu número de embarque y te dice acaba de pasar por tal caseta o está cargando o está en tránsito, la información que tú le quieras presentar desde la ubicación, el mapita o hasta lo más anonimizado posible por temas de seguridad. Simplemente está por llegar o está en tránsito o está cargando o está descargando o ya entregó la mercancía y el proof delivery está acá. En fin, lo que tú quieras mostrar, nuestra herramienta es totalmente apificable para que tu cliente consuma la información desde tu portal. Fíjate que en México tenemos un concepto que a mí me gusta mucho que se llama uptime. Ok. Y uptime se resume a qué tanto ocupas la unidad. Y han habido casos de terror en donde flotas muy grandes, obviamente tienen que ser flotas muy grandes, que les ha pasado que de repente están en el patio y van y revisan los camiones y se encuentran que hay camiones que están emplacados y que no se han movido. Sí. Y llevan 2 años sin moverse. Sí, sí. Imagínate el costo de tener unidades paradas, en el remolque como sea, en el tráiler como sea, pero imagínate un tractocamión que ya lleva 2 años depreciado y no lo has movido. Obviamente es un problema de control. Ayúdame a ver, a entender un dashboard, como si ahorita nos logueáramos en la plataforma y qué es lo que vemos, hacia dónde nos podemos mover, cuáles son los indicadores. Yo que soy empresario del transporte, me cuesta mucho trabajo meterme a todas las áreas. Yo creo que no es para todos el tema operativo. A mí me gusta el módulo gerencial, así le llamo yo, que es así como un one-pager, que dice, ¿sabes qué? Todo está bien, mientras los foquitos estén verde, vamos a lo que sigue, a buscar clientes, lo que tú quieras y mandes. Ayúdame a conceptualizar esto y dime si este tipo de herramientas también ayudan a ese tipo de problemas como el uptime, que luego de repente la flota está sobrada y de repente tienes más camiones de los que deberías de tener, y si te ayuda a tener también este tipo de gestión y de tomar decisiones de cómo crecer tu flota, etcétera, etcétera. Te platico un poco de una experiencia de la vida real. La ruta más transitada en transporte de carga terrestre en Colombia es Buenaventura, Bogotá. Buenaventura es el principal puerto marítimo de Colombia en el Pacífico. Mueve el 60% de la carga aproximadamente. Y pues Bogotá es la capital, tiene 10-12 millones de habitantes, es el principal foco de consumo del país.
Cuando recién arrancábamos un cliente que tiene flota propia y tercerizaba cuando no alcanzaba con su flota propia, contrataba hombres camiones para poderle cumplir a su cliente con el transporte de la mercancía. Tenía alrededor de 200 unidades y en la ruta Buenaventura-Bogotá se pueden hacer alrededor de 2 viajes a la semana. Ida, un viaje de ida, Bogotá-Buenaventura, y otro viaje de regreso. Con las ineficiencias que tiene el puerto, con los tiempos de espera, con los problemas de la ruta, etcétera, etcétera. En esa ruta, entonces, haces 2 viajes a la semana. Si son alrededor de 4 semanas al mes, pues son 8 viajes. El reto con esa compañía era que el 20% de los viajes tenía que irlos a contratar o subcontratar con hombres camión. Entonces, imagínate, yo tengo mi flota propia, pero tengo que ir a pagarle a alguien para movilizar la mercancía de mi cliente. Claro. El reto era cómo hago más eficientes para que los vehículos hagan los round trip, vayan y vuelvan mucho más rápido y dejar de utilizar tanto hombre camión. Entonces, simplemente conociendo la data, entendiendo dónde estaban parando las unidades, cuáles eran las ineficiencias y cuáles eran los puntos de carga y descarga más ineficientes y haciendo una gestión sobre eso, en 2 meses logramos que esos vehículos hicieran 8.3 viajes al mes. Pero si ese punto 3 lo multiplicas por 200 unidades, pues te va a dar, no sé, 60, 70 viajes adicionales al mes que vas a dejar de contratar con hombres camión y que los vas a tener, y que los vas a tener con tu flota propia. Entonces, al final, ese retorno a la inversión la dio toda. O sea, ese empresario, yo no sé cómo están sus indicadores hoy, pero ese empresario es un cliente feliz de Control T porque le ayudamos a eficientar su operación simplemente identificando cuáles eran los puntos muertos, haciendo una gestión real sobre eso y hablando con los puntos de carga y descarga de donde estaban sus clientes para eficientar ese proceso y ver por qué se estaban demorando ahí. Solo con la información logramos un impacto inmediato. Ahora, eso requiere también un seguimiento y que el equipo que esté detrás de eso no deje caer el modelo y los indicadores. Entonces, el primer indicador que construimos fue el de rotación de flota. ¿Cuántos viajes hace una unidad al mes? ¿Cuántos viajes tiene que hacer la unidad para que sea rentable? ¿Listo? ¿Y cuántos viajes esa línea de transporte tenía que ir a subcontratar con otros hombres camiones para que pudiera cumplirle con el nivel de servicio a su cliente? Con esos indicadores empezamos a mover y a entender cómo podíamos desde la tecnología empezar a eficientar esos procesos. Entonces eso es algo súper básico. Lo otro que logramos con un KPI fue los tiempos de carga y descarga. Normalmente, bueno, en México no pasa tanto, pero acá en Colombia la unidad tractora y el remolque siempre van juntos. En México se da mucho que tú enganches 2 por 1. Tú enganches y desenganches y tienes más o menos una relación 2 por 1. Entonces, dejas la caja cargando, me llevo con la unidad tractora, con el tractor me llevo la otra caja ya cargada y voy rotando. Aquí en Colombia eso casi no pasa. 1, por la topografía. 2, porque la carga está descompensada. Es decir, hay mucha carga de importación, muy poca carga de exportación. Entonces, hay mucho tránsito vacío. Entonces, tú no puedes dejar una caja vacía e irte. Siempre va a haber una descompensación de dónde dejas la caja. Entonces, básicamente siempre estás con el matrimonio tractor y caja. Aunque aquí no hay tantas cajas, aquí son vehículos más de lona, donde son multipropósito. Sacas productos, no sé, ganado, sacas productos en caja, carga seca. Llegas al puerto, guardas la lona, guardas lo que llaman aquí las estacas y montas un contenedor en la plancha. ¿Listo? Entonces son vehículos multipropósito o remolques multipropósito para poder hacer el round trip correctamente. Entonces el otro indicador era cómo de alguna manera eficientábamos los puntos de carga y descarga en los clientes y empezamos a crear indicadores y empezar a tener data de cómo le puedes ayudar a un generador de la carga a generar y eficientar los tiempos que una unidad permanecía dentro de un centro de distribución o de una planta en el punto de carga y descarga, y eso de alguna manera hacía que los fletes se pudieran negociar de manera mucho más eficientes. Y empezaron a salir ahí otros temas. Entonces las cementeras nos empezaron a contratar. Las cementeras invierten mucho en la seguridad de los operadores, la seguridad vial de las unidades,
y empezamos a entender cómo desde la tecnología podíamos hacer para que una cementera pudiera tener información preventiva para evitar accidentes, para cuidar la vida del operador, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos indicadores pasan a una herramienta. Nosotros esos indicadores entendimos también que necesitamos un ejército de gente para crearle los tableros o los indicadores a nuestros clientes, y lo que hicimos fue crear una herramienta propia donde nuestros clientes pueden hacer cualquier tipo de indicador. O sea, así como que tú lo vas armando. Y esa Hazte era mi cuenta pregunta. que es un BI, un Business Intelligence, donde tú como cliente armas el tablero de control que tú quieras. Esa era mi pregunta, porque hay empresas muy grandes que ya tienen establecidos KPIs o indicadores, y si tú llegas y les dices, estos son los míos, dices, no, sabes que no empatan. Hay manera de que el sistema, ya me contestaste, adecue al KPI real de la empresa que maneja. Sí, 100%. Y es Oye, pero totalmente personalizable. En México pasa que las empresas muy grandes o desarrollan su propio software, su TMS, o pasa como en mi caso, que además tenemos un buen amigo en común que nos presentó, que es Julián Gaxiola. Yo opero con GM Transport. ¿Cómo a través de mi TMS, y si tienen la factibilidad, este tipo de herramientas como Control T, de hacer un plug y cohabitar con otros sistemas y que no estemos olvídate de loguearse, sino que no estemos manejando tantos y tantos sistemas. Sino que no tenga que pasar la información manual de un sistema a otro, sino que todo fluya automáticamente. Exactamente. Yo creo que ese es uno de los plus. Ya sea que sea un software que yo desarrollé como empresa, que generalmente las empresas muy grandes que tienen un departamento de desarrollo, pues implementan estos datos y estas tecnologías y estas APIs para poder, pues, conectarlas, o en el caso mío, que yo uso el sistema de GM Transport, también poder importar toda esa data para algunas cuestiones. Sí, mira, yo creo que nosotros no conozco mucho en otros países, pero te puedo hablar de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, hacia arriba, hasta México, donde tenemos una gran porción del mercado. Te puedo decir con mucha certeza que somos una de las empresas que más integraciones con ERPs y TMS tenemos del mercado. Y eso buscamos hacerlo para que los usuarios no tengan que traspasar información de un lado a otro, y lo hacemos a través de una integración nativa. O sea que el proveedor de tecnología externo tenga una API que nosotros consumamos, o sea que ese ERP o ese TMS consuma nuestra API y nos pase la información. Pero lo hacemos de doble vía, es decir, también somos capaces de alimentar la información a ese ERP de transportes o a ese TMS. ¿Cómo lo hacemos, Clemente? Realmente es sencillo, no nos estamos inventando la rueda. Simplemente creamos conectores estándar que cualquier programador está en la capacidad de conectar a través de un ERP propio, un desarrollo propio, o a través de una plataforma estándar de mercado tipo, no sé, Oracle, SAP, no sé, Blue Yonder, cualquiera de estas herramientas internacionales. Entonces, al final del ejercicio, nosotros hicimos esos conectores de manera estándar, y si un cliente de nosotros ya tiene X producto de una ERP o X tecnología, pues muy probablemente ya esté conectado y simplemente sea plug and play, sea encender la integración. Entonces es muy sencillo, lo hacemos muy sencillo para que la información fluya de doble vía y sea muy, muy sencillo para las compañías, y que el usuario no tenga ese dolor de cabeza que tenga que estar pasando información. Descargo una data acá, la organizo y la paso a otro sistema. Todavía se dan esos modelos. Nosotros, yo te puedo decir que integramos datos. El mismo cliente puede integrar la información de un viaje manual, puede subir un archivo plano, podemos ir por la información a su TMS. Tenemos una API estándar que nos entrega la información. Si quieren utilizar tecnología web service, la pueden utilizar. Tenemos clientes que lo hacen a través de archivos planos. Al final del ejercicio, nosotros somos una herramienta totalmente apificable que nos acomodamos a esa necesidad. Y hay algo importante, y tú lo dijiste ahorita, hay empresas que han desarrollado sus propias capacidades tecnológicas, y que eso se volvió un activo tecnológico o un activo digital de la compañía, lo cual es maravilloso. Pero nosotros en esos casos nos contratan porque nosotros por debajo somos como ese backend o ese generador de data, de Big Data, para que alimentemos esos sistemas de información, y la información que se está moliendo, procesando en nuestra plataforma, de manera inteligente le da esa inteligencia a esas herramientas ya que son activos tecnológicos. Entonces nuestros clientes nos pueden contratar por operar Control T dentro de la tecnología, o nos contratan para nosotros ser ese background que está alimentando su propia tecnología y para tomar decisiones.
Oh, está genial eso. Oye, ¿llegaste al mercado mexicano hace cuántos años? Yo creo que vamos a cumplir ya 3 años, ahorita en abril o mayo vamos a cumplir 3 años. Y el target ahí, obviamente el transporte de carga es uno, me decías que el 3PL o el logístico, pero también entrar con las empresas generadoras de carga. Venderle a tres tipos de industria que son cadena, porque pues el transportista pues, es más mecánico, ¿no? El punto A, punto B, en el menor tiempo posible, con la mayor seguridad posible. Correcto. El logístico, optimizar o hacer el networking o buscar buenos deals, porque es un intermediario final de cuentas del servicio. Y el shipper, que es el que tiene la necesidad del movimiento de carga y es de donde viene la lana para todos los demás. Sí. O sea, decimos lana para los sí. que no entiendan, dinero, pues. El dinero. Es un 360 desde ese punto de vista, puedes venderle a cualquiera de los tres, Sí. pero ven lo mismo, pero ¿cómo funciona esa parte? Mira, la aplicación es tan flexible que cualquier cliente la puede setear y programar de acuerdo a su necesidad. Entonces, si eres un embarcador o un shipper o un generador de la carga, depende de donde nos estén viendo en diferentes partes del mundo. Al final a ellos les interesa saber el on time, saber los tiempos y movimientos de las unidades, tener una visibilidad total de su cadena de suministro. Bueno, les interesa ciertas cosas. A un 3PL le puede interesar también el tema de visibilidad, integrar la información porque subcontratan con líneas de transporte el transporte. Les interesa también el tema del on time, casi que son un shipper porque de alguna manera son operadores de procesos logísticos de los generadores de carga. Y las líneas de transporte, como tú lo dijiste, les interesa productividad, rotación vehicular, seguridad, hábitos de conducción, seguridad vial, o sea, que no vayan a haber accidentes, que no le inhabiliten la unidad por un choque, no sé, por cualquier imprudencia que tuvo el operador. Entonces, cada quien le da el uso que le quiera dar a la aplicación. La aplicación es la misma, pero se permite setear y operar de alguna manera de acuerdo a lo que quiere cada cliente. En México hay otro nivel que no mencionaste y son las líneas logísticas, que son líneas de transporte que tienen flota propia poquita, pero casi todos lo subcontratan. Se vuelven con unos brokers de líneas de transporte, donde líneas de transporte que no tienen alguna carga de compensación, no sé, van a León y León no tienen quien los cargue, pues una línea logística puede tener una relación con un generador de la carga y tiene un viaje y los contratan a ellos para devolver el camión a la ciudad de origen. Entonces hay un actor muy importante que está tomando mucha relevancia para nosotros en el mercado mexicano y son las líneas logísticas, porque al final del ejercicio están ávidas de información, ellos velan por la seguridad de la carga y también pierden visibilidad o les dan las famosas cuentas espejo, pero les cambian las claves, les bloquean el GPS o les dan un tiempo máximo de visibilidad y el viaje todavía continúa y perdieron la visibilidad del camión. Entonces, con Control T suplen esa información, nos integramos nativamente a sus pods de transporte. Los pods de transporte se quitan esa operatividad de poner las cuentas espejo. Se genera una relación también de confianza entre la línea de transportes y Control T, porque nosotros solamente les vamos a dar visibilidad de su unidad durante el transcurso de ese viaje, entre que lo cargan y lo descargan. Y de ahí la unidad se deja visualizar. ¿Y sabes quién maneja mucho ese modelo de negocio? Lo que nosotros llamamos agencias aduanales, que son empresas que tienen una patente aduanal y por ende les cae carga. Ajá. O sea, todo el tiempo les cae carga y pues de repente sí se compran una flota pequeñita para lo más básico y lo más rentable y todo lo demás lo tercerizan. Y más en la frontera, pues la vocación es esa, ¿no? Y en ese sentido también hay algo que en México se maneja mucho, que es el famoso CityPat. Okay. No sé si estés familiarizado con ese. Sí, la certificación americana certificación para poder exportar. En ese sentido, digo, para el mercado mexicano, si buscas tener un CityPat, tienes que demostrarle tú a la autoridad de los Estados Unidos que tienes como blindada la cadena de suministro durante todo el tiempo, desde el camión, operador, rutas, warehousing. ¿Cómo te ayuda la herramienta para lograr esto? No, la herramienta te da el control total. De hecho, aquí
creo que Colombia está dentro del top 3 de los exportadores de flores del mundo. Claro, cierto. Estás en Antioquia, que es Medellín es la capital de Antioquia, del estado, del departamento de Antioquia, y es uno de los lugares más fuertes en producción de flores. Entonces, todas las productoras de flores y comercializadoras de flores que están acá tienen su CityPad porque tienen que demostrar toda esa cadena de custodia para justamente evitar que le contaminen la carga, hacer la trazabilidad completa de la flor, del transporte marítimo, toda esa trazabilidad. Y lo que ayuda a la herramienta justamente es a blindar y a dar confianza de qué está pasando con el embarque, porque desde que salimos con un contenedor refrigerado, desde la finca productora de las flores hasta que llega al aeropuerto o al puerto, depende cómo lo vayan a exportar, todo ese tránsito va monitoreado, si es nuestro cliente obviamente la empresa va monitoreado desde que sale la carga hasta que llega la carga. Y esa trazabilidad puede ser demostrada y evidenciada para los entes certificadores de CityPad o inclusive para las empresas que son también OEA, que son pues como toda esta certificación internacional para todo el tema de exportadores e importadores de mercancía. ¿En qué países tienen presencia? Mira, tenemos presencia directa en México, Colombia y España. Que es donde hay oficinas. Donde hay oficinas de Control T, pero tenemos operaciones. ¿En España? Sí, en España. Recién abrimos España, en Barcelona. Recién contratamos a nuestro primer empleado. Es otra cultura, otros objetivos. México tiene un tema fuerte de seguridad en este momento. España tiene un tema, otro tipo de problemática, llamémoslo así. Y entonces como te decía ahorita, la herramienta se permite adaptar a cada región con cada necesidad. Obviamente hay que hacer modificaciones, hay que hacer personalizaciones para cada país del idioma. Así hablemos español, tú dices operador, yo digo conductor, en España dicen chofer, no sé, en fin. Entonces hay que tropicalizar o adaptar la plataforma a cada país y al final del ejercicio eso es lo que hacemos. Entonces, presencia directa en 3 países y presencia como Control T comercial en 10 países, incluyendo México, España y Colombia. ¿Y el reto en México es técnicamente la seguridad? Yo creo que en este momento en México hay 2 retos importantes, el tema visibilidad de cara al embarcador y el tema de seguridad. En este momento yo diría que es el gran reto. Y fíjate que ahora que estábamos hablando de que México está viendo lo que Colombia vivió en los años 90, lo que a mí me impresiona mucho de las empresas de transporte, de las líneas de transporte y todo el concepto de seguridad en transporte, es que es muy reactivo. Es muy reactivo. O sea, tienen ejércitos de custodios en las carreteras, monitoristas. Bueno, he visto cosas aberrantes y que es tener un custodio armado en el asiento del copiloto. No, en la caseta de peaje, a mí me impresionó, estuve... Ah, no, bueno, en las casetas de peaje siempre hay alguien pero por ahí. Como colombiano me impresiona eso, porque tú vas aquí a una caseta de peaje y está la chica que te atiende o el chico que te atiende, te cobra el peaje o es un telepeaje, pero ahí no hay ni siquiera policías. O sea, sí, tú pensarías que Colombia, por la cosmovisión que tenemos los mexicanos, hay gente armada por todos lados. O sea, y en México es donde hay. O sea, en México en las casetas siempre hay un tipo con un rifle. Sí, solo se le ven los ojos. Y sí, claro. O sea, es impresionante para uno como extranjero, es impresionante el nivel de inversión en seguridad privada reactiva. Es increíble. He visto camiones blindados. Sí. He visto custodios armados adentro de la unidad. Olvídate de la tecnología, bien lo dices. No tecnología, sino en vez de software, hardware. Sí, sí, sí. Enfocado a seguridad. Invierten demasiado dinero en hardware y en reacción. O sea, me robaron, ¿cómo reacciono y cómo recupero? Pero invierten muy poco en la prevención, invierten muy poco en la predicción de lo que pueda estar pasando. Y es un poco lo que platicábamos ahora. Hay esfuerzos privados, individuales, pero eso no va a generar el impacto realmente que se requiere. Se requiere que el gremio del transporte se una, que una entidad, no sé, como Canacar, por ejemplo, empiece realmente a generar una agremiación fuerte en pro de la prevención del transporte, del hurto del transporte, trabaje mancomunadamente con las autoridades, pero como un actor transversal a todo eso, los actores tecnológicos. Como los actores tecnológicos, como empresas como Control T,
le apoyamos al sector para ayudar a la prevención, a la predicción y evitar que nos roben, evitar que realmente se roben la carga. Que tenemos ahí una agenda muy interesante porque tenemos un cambio ahorita de presidencia de Canacar y hay un comité de seguridad y además viene una persona joven a presidir la Canacar, que es Augusto Ramos, y considero que ahí hay una gran oportunidad para que la tecnología sea un gran aliado. Ya casi se nos acaba el tiempo y me va a odiar Juan Pablo. Te voy a decir por qué me va a odiar. Porque lo voy a carrerear para que quede editado bueno, primero Juan Pablo es tu director de marketing, ¿no? Que está haciendo todo este tema de producción. Y me va a odiar porque yo quiero que salga este episodio para antes de un evento que a mí me encanta y yo promociono, que es The Logistic World, okay. Para que vean este video y te contacten ahora que estés en México. Entonces, pues la idea es que este podcast quede ya listo para esas fechas. Hay que ponerlo a chambear. Sí, lo vamos a poner a chambear para que este podcast quede listo y olvídate de que diga ahorita dónde te pueden contactar, sino que la gente que nos está viendo en México, que es el público más grande que tenemos en el Transpodcast, pues técnica y sencillamente te vaya a buscar ahora estas fechas en The Logistic World. Voy a estar ahí, vamos a estar con un stand, es nuestra tercera participación en el evento y ya cada vez con más, ¿cómo se dice?, consolidación del territorio, ya tenemos más clientes que han confiado en nosotros, grandes marcas. Digamos que por contratos de confidencialidad no es prudente hablar de ellas, pero ya conocemos del sector, hemos adaptado nuestra herramienta al sector del transporte de México, hemos trabajado con transportistas, con líneas logísticas, con embarcadores, con 3PL, con compañías multinacionales también. Entonces creo que hemos aprendido bastante, yo creo que estamos en un proceso de madurez interesante, yo creo que toda nuestra tecnología les puede ayudar bastante. Primero, ahorrar mucho dinero, en mejorar productividad de las unidades, ahorrar mucho dinero en evitar contratar o gastar tanto en recuperación y en los soldados que tienen en las carreteras. Sí, la economía de la seguridad. Y cómo empezamos a desmitificar ese tema de que los robos se dan desde las cuentas espejo. O sea, necesitamos cambiar un poco el chip en México, poco a poco se ha ido dando. Y ahora que mencionas que hay alguien nuevo en la Canacar, mentes frescas, conocimiento diferente, también bienvenidos. Me comprometo, si tú haces el puente, a hacer alguna misión colombo-mexicana para que intercambiemos culturas, intercambiemos conocimientos. Tenemos acá una directora de Colfecar, una directora ejecutiva muy pro a conversar ese tipo de cosas. Yo creo que podemos intercambiar bastante conocimiento. A Colombia le interesa también todo lo que hace México en transporte por el nearshoring. Ahora que hay cambio político en Venezuela. Uh-huh. Venezuela fue nuestro principal socio comercial y básicamente tenemos frontera abierta de transporte de carga. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar eso? ¿Qué hay que tener en cuenta? Yo creo que hay mucho que intercambiar ahí frente a eso. Oye, pues se pone muy buena la plática y como estamos haciendo esta serie que se llama Control Talks, lo quiero dejar en suspenso. Tú y yo nos podríamos quedar aquí 5 horas platicando, pero como queremos hacer una serie, lo vamos a dejar aquí. Okay. Nos vemos en México, en The Logistic World. Yo me encargo también de generar ese puente con Augusto Ramos, que también es buen amigo, para que también las mejores prácticas de Colombia lleguen a México. Y te quiero agradecer mucho, mi estimado Esteban Villa. Primero la anfitrionía, la verdad estoy pasando increíble en Colombia. Tenemos una agenda muy, muy interesante para los próximos días. Y pues te quiero agradecer que he estado el día de hoy aquí en el episodio de Transpodcast en esta saga de Control Talks. Pues primero, un placer tenerte acá. Desde que te conocí, hice match contigo, me encanta tu calidad humana. Segundo, bienvenido siempre a Colombia. Aquí te vamos a recibir con las puertas abiertas. Espero que te haya gustado el cafecito colombiano. No, hombre, ya como decimos nosotros, 20. El tinto. Ajá. Para que los amigos mexicanos no creas que estás tomando vino, si no estás tomando... Pero al rato tomamos tinto, no te preocupes. Ahorita tomamos el tinto mexicano, el vino tinto, pero aquí estamos tomando cafecito colombiano y bueno, siempre bienvenido y que sea el primero de muchos conversatorios que tengamos nosotros.